Bienvenidos a la Academia para la Vida, donde entrenamos, capacitamos a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos y a ancianos para hacer la obra del Señor. Hoy nos toca el tema hoy hablaremos sobre el contexto no es pretexto. Así es que quizás ustedes hayan escuchado a gente, ¿verdad?, de que se aferran en un defecto que tienen, es decir, o tienen una debilidad para no hacer las cosas con excelencia o para no hacer las cosas que Dios les ordena. Sin embargo, Dios puede usar esa debilidad para fortalecer y para alcanzar lo que Él nos manda a hacer en su nombre. Es decir, no, las cosas que el Señor nos mandó a hacer no son para nosotros, son para otros. Es como un árbol que da su fruto y ese árbol no come de su fruto. Alguien más tiene que comer de su fruto. Es precisamente lo que somos nosotros. Así es que nunca hay que ver esas debilidades como excusas. Esas debilidades son grandes potenciales en las manos de Dios. Ahora, pero también todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, tiempo para casarse, tiempo para estar juntos, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. O sea, hay una cantidad de tiempos, pero todo tiene su tiempo. O sea, que todo ocurre en el tiempo maravilloso. Quizás ustedes han visto últimamente un par de enamorados que están enamorados y se van a casar. Hay preparaciones, hay citas y hay invitaciones porque esta pareja se va a casar. Pero ¿qué tal cuando alguien dice se van a casar cuando tienen 14 años? Imposible, uno diría, ¿cómo puede ser? Son unos niños, ¿verdad? Pero se ve muy bien cuando han terminado su carrera. Se ve muy bien cuando ya tienen sus 25 años, más de 20 o 30 años, donde dicen estamos seguros. Ya sabemos lo que queremos, porque uno de 14, 15, ¿qué sabe? No sabe absolutamente nada. Y luego los que se casan tienen hijos, ¿no? Bueno, pues llegó el primer niño en familia y hay celebración, hay gozo. Pero si dos niños de 12, 13 años realmente logran a tener un bebé y uno dice, ¿cómo puede ser que unos niños criando a un niño? Así es que, amados, tenemos que saber esperar todo en el tiempo de Dios, ¿sí? El que sabe esperar el tiempo de Dios, literalmente lo va a disfrutar. O sea, el tiempo de Dios es perfecto. Él no se adelanta, mucho menos se atrasa. Así es que hay que esperar. Igual que el sembrador, él siembra, luego va a abonar, lo va a limpiar, va a cuidar y luego llega el momento del crecimiento de la planta y ahora va a cosechar, pero todo en su debido tiempo. Ahora, todo tiene su tiempo. Por eso Gálatas capítulo 4, verso 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Él fue el tiempo perfecto. No fue antes ni después. Hechos capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, el día va a llegar, sí, va a llegar el día, pero vemos nosotros que el Padre esperó, sí, nuestro Padre Celestial
Él esperó el tiempo adecuado para enviar a su Hijo Jesús, nacido de una mujer, concebido por el Espíritu Santo, y dio a luz de tal manera que no le recibieron, lo rechazaron, pero todo Jesús vino a cumplir el tiempo de Dios, es decir, no es antes ni después. Ahora, vemos también a Jesús, nuestro Maestro. Él esperó precisamente el tiempo para Él. ¿Cómo es que Jesús se preparó 30 años y ejerció su ministerio por 3 años y medio? O sea que 30 años de preparación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Verdad que no hacemos así? O sea, queremos correr. El niño quiere ser ya joven, el joven ya quiere que sea adulto y total que hacemos realmente a veces echamos a perder muchas cosas, no por venir corriendo, porque no sabemos esperar en el tiempo del Señor. O sea que Jesús esperó el momento correcto cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario. No fue antes, no fue después. Todo se cumplió en el calendario de Dios. Nosotros también debemos de saber esperar el tiempo de Dios. Es exactamente lo que ocurrió con el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre 120 personas. Ustedes saben que había más de 500 personas esperando porque Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean y revestidos del poder de lo alto. ¿Y qué ocurrió? La gente se desesperó. Sí, es más, en esta academia hay mucha gente que iniciaron con nosotros, pero ¿dónde están? Se han quedado atrás, se desesperan, pero bienaventurados son los que se han quedado hasta este momento, ¿sí? Porque están cumpliendo el tiempo, el propósito de Dios para sus vidas. Así es que el día de Pentecostés llegó, ¿verdad? Y 50 días después de la resurrección del Señor, se habían desesperado algunos, pero 120 estaban dispuestos y esperando el gran día del derramamiento del Espíritu Santo. Así es que nosotros, como discípulos del Señor, debemos de aprender de esperar en el tiempo de nuestro Dios. No es antes ni es después. Ahora, las cosas correctas siempre se hacen en el tiempo correcto. Bueno, ¿cuántas veces yo he querido correr y por correr echo a perder las cosas? ¿Y cuántas veces me he desesperado y por desesperarme me enfermo? ¿Sí? Entonces, mejor esperar en el tiempo de Dios. Es que Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, pero eso se va a cumplir en el tiempo de Él. Hay personas, ustedes han escuchado personas que se quejan por el lugar donde nacieron. Ay, si hubiese nacido en Japón. Ay, si hubiese nacido en Alemania. O sea que se viven quejando del barrio donde nacieron, hasta se quejan de la familia, se quejan del lugar donde nacieron. O sea, culpan al contexto por todo y viven culpando al contexto por su fracaso. Mucha gente dice: por culpa de él yo estoy así, por culpa de él yo me lastimé, por culpa de él. No fue culpa de nadie. Cada uno de nosotros somos culpables de nuestras acciones y nuestras decisiones. Sí, cada uno. Nosotros elegimos y después que hayamos elegido, después nosotros vamos a sufrir las consecuencias o vamos a disfrutar por la buena elección que hicimos. Muchos ponen el contexto como pretexto, es decir, y fracasan completamente. ¿Por qué? Porque es lo que ocurre. En otras palabras, el contexto no es un pretexto, pues ninguna circunstancia puede alejarnos del amor de Dios,
ni de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es decir, exactamente pudiéramos nosotros hablar como Pablo en Romanos 8:38 al 39. Qué gran ejemplo para nosotros lo que escribe el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claro, Pablo escribe este verso porque conocemos literalmente cómo era la vida de Pablo antes de conocer al Señor. Él era un perseguidor de la iglesia, mataba a la gente cristiana. Él pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero realmente las estaba haciendo mal. Hasta que tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo se levanta y empieza a defender, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y fue el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, ahí donde sacamos las doctrinas, ¿verdad? Ahí donde sacamos nuestras doctrinas. Así es que bien pudiéramos hablar de este texto como Pablo lo dice: no, nadie me puede separar del amor de Dios. O sea, no hay enfermedad, no hay situaciones, no hay dificultades, persecuciones. ¿Quién me separe del amor de Dios? ¿Por qué? Porque una cosa he entendido de que ¿quién es Jesús? O sea, que no voy a poner mis situaciones como pretextos. Así es que donde es un obstáculo para nosotros, ¿sí? Dios no lo ve como obstáculo, Dios ve como una oportunidad. Repito, y para nosotros vemos esta situación, esta circunstancia como un obstáculo, pero para Dios no lo es. Para Dios siempre será una oportunidad. Una crisis es una oportunidad. Sí, el momento que ahora quizás te quedaste sin trabajo, es una oportunidad para que puedas pensar y decir, bueno, voy a poner mi propio negocio. Es una decisión, ¿no?, que uno toma y uno dice, esto es lo que voy a hacer. Bueno, no importa si eres débil en algo, no importa. Esa es la oportunidad que Dios ve para hacerte fuerte. Sí, la palabra dice que el débil diga, fuerte soy. Así es que lo vamos a hacer en su fuerza, no en la nuestra. Así es que ¿vamos a alcanzar lo que el Señor ha prometido? Claro que sí, pero no es con mi fuerza, no es con mi voluntad. ¿Cuál es la fuerza que Dios requiere? No son los músculos, ¿verdad?, que tenemos, o no son las energías. No. Es la fuerza interna, ¿sí? El hombre interior debe estar bien fortalecido de parte de Dios, y tan solamente así nadie lo podrá detener. ¿Por qué? Porque su fuerza no viene de la fuerza física, sino que viene de la fuerza espiritual. Muchas personas, ¿verdad?, en la Biblia no pusieron sus ojos con el texto, ¿verdad? Simplemente alcanzaron lo que Dios les había prometido. Es más, cuando vemos esto al nacer en un contexto que muchos pueden identificarse, realmente se equivocan. No. Realmente no estamos para estar equivocados. Dios siempre sacó a cada uno de ellos en adelante. Así es que no pongas el contexto por pretexto. Ahora, hay algo tan interesante que debemos de aprender. Abraham era un hombre ya avanzado de edad. Abraham se encontraba en medio de gente pagana. Abraham era idólatra. Pero Dios le habló a Abraham y escuchó a Dios sin conocerle, sin verle. Simplemente le creyó a Dios. Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo, y siguió al Señor. Entonces, por eso tenemos a Abraham, el padre de la fe,
porque él caminó sin ver, simplemente creyó. Nosotros no caminamos, ¿verdad?, por vista, sino caminamos por convicción, estamos convencidos. Así es que Abraham, y Dios le dice que iba a tener hijos. ¿Cómo puede ser? Abraham, siendo ya un señor anciano, y su mujer era estéril. Pero ¿qué ocurrió? Abraham le creyó a Dios. Sara le creyó a Dios y tuvieron un hijo, y ella dio a luz no solamente un hijo, sino que a una nación completa. ¿Qué te parece? O sea, de creerle a Dios que Dios va a ser, es más, ya lo hizo ya en el pasado, ya hizo ya, y Dios ya te vio a ti, ya me vio a mí, haciendo maravillas, prodigios y milagros de parte de Él. Para nosotros es futuro, pero para Dios ya está hecho, ya solamente venimos a cumplir lo que ya está escrito ya en el libro de Dios, en los planes de Dios. ¿Qué te parece? Así es que él creyó y fue padre de una nación completa. Vamos a José. José tenía un sueño y José, le cuenta sus sueños a sus hermanos, y eso rápidamente brotó una gran envidia entre sus hermanos. Por eso siempre he dicho, no cuentes tus sueños a cualquier persona. No, hay que saber con quién contamos nuestros sueños. Un águila no le cuenta sus sueños a una gallina, imposible. Un león no le va a contar su sueño a un gatito, imposible. Así es que tenemos que saber entender esto. José, a causa de eso, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto, pero realmente él no nació para ser vendido. Él no nació para ser esclavo en Egipto y metido en la cárcel. No. Él fue él fue nacido, creado, y para ser entonces el segundo hombre más importante en el mundo entero en la nación de Egipto. ¿Qué te parece? Las cosas que estás pasando ahora, difíciles, fuertes, no te vas a quedar allí, no te vas a morir allí, solamente estás pasando ese lugar. Os era necesario pasar. Para José fue necesario pasar en ese pozo. Luego fue vendido y llegó como esclavo a la casa de Potifar, y le levantó la señora esa una blasfemia contra él. Lo metieron a la cárcel sin hacer absolutamente nada, y ahí estuvo en la cárcel José. Pero todo Dios lo estaba preparando como escalones para él. Así es que no veas ese problema como pretexto. No veas ese problema como es el final. No. Es el inicio de algo glorioso que Dios tiene preparado para ti. Así es que, soñadores, vamos por más. ¿Por qué no hablamos de Moisés, sí? Moisés se dice que era tartamudo. O sea, que ¿cómo Dios puede levantar a un tartamudo? Sí, fue el hombre que Dios usó realmente para sacar al pueblo de Israel bajo el yugo de Faraón, a un tartamudo que le creyó a Dios. Así es que nosotros también tenemos que creerle al Señor. No veamos nuestras debilidades como fracasos. No pongamos nuestras debilidades como pretexto. No. Dios nos está usando de una manera gloriosa. Tan solamente le creemos a Él. Escuchamos de David. Dice que era el más pequeño de sus hermanos. Realmente no le tomaban en cuenta a David. Ustedes conocen la historia. Llegó el profeta a la casa de su papá para ungir al nuevo rey, y ninguno de esos hermanos grandototes, musculosos, ninguno de ellos fue elegido. Y el profeta le dice: no tienes
¿Otro hijo? Sí, sí, sí tengo, pero él es el más pequeño. Bueno, el más pequeño. Lo llamaron, le mandaron a llamar y llegó David. Y el Señor dice, este es. ¿Cómo puede ser? Dicen los hermanos de David, ¿este el próximo rey, flaquito? No puede ser. Y yo que soy el guerrero, ¿verdad? Decían los hermanos. Pero bueno, por eso Dios ve, el hombre ve lo externo y Dios ve lo interno. Dios conocía profundamente el corazón de David. Era un muchacho que adoraba al Señor, que tocaba el corazón de Dios, y él no nació para ser un pastorcito. Él nació para liberar al pueblo de Dios de las manos de los filisteos. Para eso nació Dios. Si ahora eres albañil, si ahora eres un carpintero, eres un maestro, no sé, eres un simple trabajador. Ese es el inicio. Hazlo con excelencia, hazlo con bien, porque el Señor te está ahí preparando para cosas mayores. ¿Lo crees? Yo lo creo. Ahora, Salomón, aunque fue el hijo de Betsabé, conocemos la historia no voy a entrar en detalles en esta historia, pero todos conocemos de que Salomón no estaría en la lista, ¿no? De que sería el próximo rey. No. ¿Por qué? Porque sabemos de que David pecó con la mamá de Salomón, bueno, mucho antes del nacimiento de Salomón, ¿verdad? Y conocemos la historia, pero él realmente nació para construir el templo de Dios. ¿Qué te parece? Para eso nació Salomón. O sea, todo lo pone Dios. Bueno, para nosotros puede ser un gran fracaso, puede ser un gran dolor, pero todo lo convierte Dios para algo bueno. Todo lo que estás pasando ahora, Dios lo va a convertir, es más, lo está convirtiendo para algo glorioso, majestuoso. ¿Lo recibes? Ahora, vemos a Nehemías. Aunque él servía como copero al rey, pero él no nació para ser copero, ¿sí? Para ser cantinero. ¿Puedes tú imaginar que Dios puede usar un cantinero? ¡Claro! De ahí lo llamó el Señor, le llamó Dios a Nehemías cuando él escuchó la condición de cómo se encontraba Jerusalén, cómo se encontraban sus muros, sus puertas, su gente. A él le dolió. Y Nehemías dice, no puedo quedarme aquí. Yo voy a ir. Yo no soy carpintero. Lo único que sé es probar el vino. Soy cantinero. Pero él no nació para ser cantinero. Él nació para construir los muros. ¿Qué te parece? Así es que adelante, no te detengas. Daniel, aunque fue echado a los leones, ¿verdad? Dijeron, hasta aquí llegaste, Daniel. No, pudo dormir entre ellos confiadamente que Dios lo iba a respaldar. Y Dios lo respaldó. ¿Cuántas veces el enemigo viene y nos echa en situaciones así? ¿Y qué hacemos? A veces nos ponemos a quejar. No. Hay que levantarnos como Daniel. Daniel se miraba adentro del pozo, los leones, y escogió, ¿verdad? El león más peludo ahí, se acostó y bien calentito, Daniel. ¿Qué te parece? Pues es que tenemos que siempre entender de que toda cosa viene a nuestras vidas, no para destruirnos, para edificarnos, para que seamos más fuertes. Job, aunque lo perdió todo, Dios lo hizo prosperar al doble. Conocemos la historia de Job. Él decía, de oídas te había oído, Dios, pero ahora te conozco. ¿Dónde conoció Job a Dios? En el tiempo de la angustia. Entonces, aquí vemos después que Job pasó lo que pasó, Dios lo bendijo doble, o mejor, sí, lo prosperó más de lo que era antes. Jonás, conocemos a Jonás, aunque él trató de huir
de la presencia de Dios, como muchos tratan de huir, tratan de no hacerle caso omiso a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Pero realmente a Jonás nació para predicar el arrepentimiento a todo el pueblo de Nínive, ¿sí? Entonces, hay que hacer siempre la voluntad de Dios, hay que ser obedientes a su palabra. Bueno, hablamos también de Pedro. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, aunque Pedro le cortó la oreja de un soldado, pero Pedro realmente no nació para eso, no, para ser un pescador. Él nació para llevar las llaves del reino. Así. Así es que, ¿cómo puede ser que el Señor puede usar a un Pedro como ese? Claro, Jesús lo llamó, lo escogió, le entrenó, y ahora Pedro, en su primer mensaje después del derramamiento del Espíritu Santo, se convirtieron más de 5,000 personas. Amados, no hay que desesperarnos. Todo tiene su tiempo, siempre y cuando no hay que poner excusas o pretextos a lo que Dios nos llamó a hacer. Pablo, el gran apóstol, aunque perseguía a los cristianos para matarlos, pero él no nació para eso, nació para llevar el evangelio a toda Asia. ¿Qué te parece? Para escribir casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Así es que, ¿hay esperanza para todos? Sí, claro que sí. Siempre y cuando seamos obedientes a lo que el Señor dice, veremos lo que Dios va a hacer. Es que la crisis que vives ahora no es una crisis, solamente es el contexto para llevar a Dios en otra dimensión, en otras palabras, para que podamos demostrar las maravillas y los prodigios del Señor. Cualquier necesidad es para que Dios sea glorificado. Así es que no juzgues el contexto. No juzgues el contexto. Juan 9:1 al 12. Juan 9:1 al 12. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Así es que el primer milagro ocurre en nuestra mente cuando le creemos a Dios lo que Él hará en nuestras vidas. Es el primer milagro. Mucha gente quiere ver milagros sobrenaturales. Está bien, sí, estoy con ustedes. Pero, ¿cuál es el primer milagro grandioso? El primer milagro poderoso es cuando nosotros le creemos al Señor que Él hará maravillas a través de nosotros. Así es que al joven ciego de nacimiento lo juzgaron y asumieron que la ceguera era la consecuencia de los pecados de sus padres o de él mismo. Pero Jesús dijo que era para la gloria de Dios, era para la manifestación gloriosa de nuestro Señor en la vida de Él. Así es que no juzgues tu contexto ni el contexto del otro. No hay que juzgar a nadie. No estamos para eso. No juzgues a nadie, no juzgues al pecador, no juzgues al borrachito, a la prostituta. No juzguemos, ¿verdad? Cómo está viviendo ahora, la forma en que nació. Por lo contrario, hay que verlos como una oportunidad para hacer un milagro de Dios. Es más, tus problemas realmente no son problemas. Tus problemas son oportunidades para exaltar el nombre del Señor. Ese problema no es un problema, es una oportunidad para que saques la esencia en ese problema, y en ese problema saldrás victorioso, en ese problema
vas a salir mejor en ese problema, realmente va a producir un carácter mucho mejor que antes. Ese problema te va a producir humildad, sensibilidad, te va a producir paciencia, te va a producir amor, te va a producir las características del Espíritu Santo. O sea que es lo que ocurre. Así es que un problema es una oportunidad. Naciste en el lugar donde naciste. Nadie puede cambiar el lugar donde nació, pero sí todos podemos hacer algo hoy en día y para el día de mañana. Así es que realmente el Señor tiene planes para nosotros y solamente estamos aquí para cumplir su propósito. ¿Sí? Los planes nuestros son buenos y son muchos los planes que el hombre elabora en sus pensamientos, en su corazón, pero solamente el propósito del Señor prevalecerá sobre esa vida. Por eso tenemos que aceptar el llamado que Él nos está haciendo, que Él nos está haciendo, porque si no lo hacemos ahora que tenemos fuerzas, lo haremos cuando ya seamos ancianos, lo haremos cuando ya estemos avanzados de edad. Y por esa causa, mucha gente realmente sufre mucho en su edad muy avanzada porque no hicieron caso al llamado que Dios les tenía para ellos. Y nadie se va a ir de esta tierra hasta que cumpla su misión de parte de Dios. Dios es el único quien sabe perfeccionarlo. Yo no. Él es el único que sabe perfeccionar. Él empezó en ti la buena obra y la perfeccionará por completo. Así es que lo que Jesús comienza como bueno, lo ha terminado como perfecto. Es decir, quizás para nosotros ahora apenas estamos en el proceso, pero ante los ojos de Dios todo ya está terminado. Así es que debemos de gozarnos en los momentos difíciles, debemos de alegrarnos porque es un proceso que estamos pasando. Así es que deja de ver el ambiente que te rodea, ¿sí? Deja de ver ese ambiente y solamente tienes que creer en las promesas que Dios te ha prometido. Sus promesas están inscritas en este libro llamado Palabra de Dios. Así es que para finalizar esto, realmente no hay que poner pretexto. Solamente tienes que alcanzar las bendiciones que Él ya tiene preparadas para ti. Cierro. Es difícil hacer camino. Por ejemplo, nosotros acá cuando hay nieve, ¿no? Y hemos recibido, 15 pulgadas de nieve. Y vas a caminar en un valle, vas a hacer tu propio camino, mientras que ya pasó el tractor, ya limpió todo el espacio para poder caminar bien. ¿Qué andas haciendo metido allá solito, haciendo un nuevo camino, si el camino ya está hecho? Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es el camino que nos lleva a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente que seamos obedientes lo que dice su palabra. No mires tu condición ahora, porque tu condición que vives ahora, así no vas a terminar. Vas a terminar mejor, 7 veces mejor de lo que estás viendo ahora. Pero ¿cómo? Vas a salir allí hasta que dejes de usar esos pretextos, ¿sí? Hasta que dejes de usar esas excusas. Entonces, déjate usar por Dios y avanza, porque esa es la práctica que hace un hombre y una mujer de Dios, es avanzar sin importar la condición, sin importar lo físico, sin importar la edad, sin importar la nación, la ciudad donde naciste, donde te encuentres ahora. Lo que sí realmente te digo es que sé fiel y verás lo que Dios va a hacer a través de ti. Bendiciones.